Muchas gracias por venir a una nueva sesión del ciclo Panorama. Para los que vienen por primera vez, siempre contamos un poco en qué consiste este ciclo. Panorama 2 es la segunda edición de un ciclo que comenzó el año pasado, que pretende dar a conocer el trabajo de fotógrafos y fotógrafas vinculados a la región de Murcia. Más que, aunque es un proyecto que hacemos con mucho interés, el procedimiento para elegir a las personas que forman parte del ciclo, se creó una convocatoria en la que se presentaron decenas de fotógrafos de la región y de ellos se eligieron a 16 personas, 8 en la primera convocatoria y otras 8 personas en esta segunda. Siempre me parece muy interesante resaltar que hay personas que no fueron elegidas en la primera convocatoria, como las 2 personas que nos acompañan hoy, Fina y María Consuelo, pero que insistieron y con proyectos nuevos o proyectos mejorados se presentaron en una segunda ocasión y esta vez sí que fueron seleccionadas. Como digo, siempre nos interesa mucho hacer ver que la fotografía es una actividad muy diversa y que toma muchas formas. Y por eso decidimos el jurado y yo dar un vistazo panorámico de diferentes acercamientos posibles a la fotografía. Hoy tenemos 2 que son muy distintos entre sí. Las 2 protagonistas que nos acompañan tienen muchas cosas en común, su edad y ciertas partes de su trayectoria, pero ya veréis que su trabajo fotográfico es muy diferente entre sí, pero a la vez profundamente personal. Ellas son Fina Mádez y María Consuelo Palazón. Son nacidas en el año 96 en San Javier y en Molina de Segura. Y aunque, como podéis imaginaros por su juventud, su trayectoria es corta, pero sí que vamos a ver desde sus primeras fotos a los primeros proyectos que desarrollaron, especialmente en el terreno de su formación, porque Fina ha estudiado foto en la Escuela de Arte y María Consuelo ha hecho Bellas Artes, hasta llegar al proyecto por el que fueron seleccionadas para Panorama. Esta es la famosa foto en la que María Consuelo sale con los ojos cerrados, que le ha perseguido desde el principio del ciclo, pero bueno, ya no la tendrás que ver más. No, ya me he hecho ahí, ya me he hecho. A partir de ahora tienes que salir con los ojos cerrados en toda la foto. Sí, ahora 1, 2 y 3 y yo abro los ojos. Sí, efectivamente. Sí. Pues sin más dilación vamos a comenzar, porque hay muchísimas imágenes que ver. Vamos a empezar por las primeras fotos y en este caso son las primeras fotos de Fina. Ambas tienen en común que bueno, casi por defecto fueron las depositarias ya desde muy adolescentes de la cámara de su familia y eran ellas las que documentaban todos los eventos familiares, los viajes y demás. Pero eso, que es algo que creo que es común a muchas personas, inevitablemente a veces sucede que hay algo que te hace dar un paso más o a darte cuenta de que la fotografía puede servir para otras cosas. Y quiero que Fina nos cuente pues cómo fue para ella. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, yo comencé la fotografía cuando me fui a Alemania, terminé bachillerato y no sabía muy bien qué estudiar, entonces decidí irme a 2 estuve cuidando a 2 niñas y bueno, cuando estaba en Berlín. Cuando estaba en Berlín empecé a hacerme preguntas como: todo lo que estoy viendo lo voy a olvidar. ¿Sería adecuado que me comprase una cámara o no? ¿Con el teléfono me vale? Entonces dije, voy a comprarme una camarita, la más asequible. Y me compré una cámara, una Canon Ixus, una compacta. Y entonces desde ese día dije, con lo pequeñita que es tal, me la llevo a los sitios a los que vaya. Y hacía fotos tanto de los sitios nuevos que veía y tal, como mi día a día, que esto era el camino hacia la escuela. Y bueno, estuve cuidando a 2 niñas, una que tenía 7 y otra que tenía 1 año y medio cuando llegué. Y yo pues tuve un lazo enorme con la niña pequeña porque prácticamente me quedaba todo el día con ella, era casi como su madre. Y bueno, no sé, fue algo muy bonito. Y allí pues también, después de la digital, compré una Olympus, una cámara analógica,
y ahí empecé a disparar en carrete, a probarme, a decir, venga, pues a ver qué sale de aquí. ¿Pero tú ya tenías experiencia previa con el analógico o fue simplemente algo por experimentar? No, fue algo por experimentar, porque, o sea, no estaba muy segura, pero la cámara, esa Olympus, había visto otra Olympus en otro mercadillo y me pedían por esa Olympus 50 euros. Y dije, no me voy a gastar 50 euros en una cámara que no funciona. Y fui a otro mercadillo y me encontré la versión antigua, la 1, y conseguí llevármela por 10 euros. Y dije, vale, pues aquí ahora... Si alguien hace la prueba ahora mismo y busca esa misma cámara que ella tiene en Wallapop, las posibilidades de que la encuentre por menos de 80 euros son muy escasas. Sí, cierto. Y bueno, esta es la primera foto que hice con la compacta, con la analógica, con la Olympus. Y sale velada porque era un poco... O sea, quería ver si de verdad el carrete funcionaba, si estaba bien colocado y tal. Y abrí la cámara y evidentemente se veló. Pero esta foto no la llegué a ver hasta hace 6 meses o algo así porque en el laboratorio no me la digitalizaron. Y hasta ahí. Pero me contabas ayer, o bueno, el otro día, mejor dicho, que tú hiciste un montón de fotos en Berlín con tu cámara analógica nueva, pero que no las viste hasta muchísimo tiempo después. No, hasta septiembre, octubre, hasta que no estuve aquí, o sea, yo no sabía dónde tenía que llevar a revelar, o sea, estaba totalmente perdida. Y sí, en septiembre, ya cuando empecé la escuela de arte, ya dije, bueno, pues era momento de ver qué hay en estos carretes. Y fue, pues... ¿Y cómo fue esa sensación? Pues casi lloro. O sea, fue enorme decir, ¿en serio yo he hecho estas fotos con esta familia, bueno, y de lo que sea? No sé, me pareció muy mágico. De esperar el tiempo que había que esperar, de no tener prisa por ver las imágenes, no sé. Y eso es algo que me ha perseguido en todos los años de la escuela y hasta ahora también. Pasamos a María Consuelo, sí, que también tiene una historia similar en el sentido de que ella también era la fotógrafa oficial, oficiosa de la familia. Exacto. Pero que también le han pasado cosas curiosas a ese respecto. Sí, sí, sí. Pero también me contaba una cosa que yo creo que también es muy común a un cierto tipo de gente que vivió que era adolescente a principios de hace unos años, y era que esa moda de las sesiones, digamos, de hacerte fotos a ti, a tus amigas y a tus amigos. Sí, exactamente. O sea, en mi caso el gusto por la fotografía vino cuando más o menos iba a segundo de la ESO. Y nos juntábamos todos los amigos, hacíamos fotos, customizábamos ropa. Y, por ejemplo, un ejemplo de fotografía no tan usual como la que solíamos hacer, porque era sobre todo con paredes de ladrillo, algo como mucho más urbano, fue esta foto que encontré, porque llegué tarde a la famosa bajada de fotos de 20. Y solo mantengo esta foto y, pues nada, eran eso. Sobre todo fotos que imitaban un poco a las imágenes publicitarias o que podríamos ver por redes sociales como 20, Metroflog, Tumblr o cosas del estilo. Luego ocurrió que en un viaje que hice con mi familia a Ibiza, pues fue cuando por primera vez quise hacer fotos mucho más allá de esas más tontas con los amigos, tal. Y lo que ocurrió aquí fue que la cámara de fotos nos la robaron, entonces nunca pude ver esas imágenes y esta fue la única captura que pude sacar de un vídeo familiar que hicimos. Y es triste porque nunca he podido verla y fueron las primeras que hice con cierta intención, pero bueno, ahí queda el recuerdo. Alguien las tiene. Alguien las tendrá, exacto. Y bueno, también en viajes con la familia pues me llamaba mucho la atención los paisajes. En esta ocasión fue en Granada, que por la mañana estuvimos en Sierra Nevada y por la tarde en una playa, y a mí me chocó muchísimo ese contraste. Y esta foto fue un resultado de eso, de ese día. Y esta concretamente fue la primera foto que hice con una cámara reflex. Me asomé a la ventana, que por ese entonces yo era amante de fotografiar a la gente por la ventana. Y esta fue la primera que hice de estos señores de espaldas. Tras esos primeros pasos, ambas empiezan su formación, Fina en la Escuela de Arte y María Consuelo en Bellas Artes, y también animadas por los encargos que les hacen en la escuela, pues van desarrollando esas primeras series o proyectos de las cuales vamos a ver algunas. La primera que vamos a ver es precisamente a la que hacía alusión
Fina, era ese tiempo que pasó con esa familia haciendo de au pair en Alemania. Bueno, esto se dice Ein Sommer mit der Familie Poganatz y es un trabajo, bueno, más que un proyecto, es como una serie de fotos, porque no soy capaz de decir todavía que esto es un proyecto. Bueno, la familia tenía una autocaravana y entonces salíamos prácticamente casi todos los fines de semana a lagos o a sitios que nos quedaran bastante cerca. Y como despedida me llevaron a mí a Brandenburgo, a un sitio que se llama Uckermark Mittenwalde, y pasamos allí el fin de semana los 5. Y bueno, era un sitio súper tranquilo, estábamos totalmente solos. Y no fue hasta el día siguiente que dije, voy a sacar la cámara, voy a hacer un par de fotos para llevármelas. Y bueno, básicamente son fotos que de la vida que vivía con ellos, ¿sabes? De los momentos más cotidianos, ¿no? Y de los que ahora echo más de menos, como desayunar en compañía y cenar en compañía, no sé, era algo muy bonito. Además se tenía que hacer sí o sí, si no era algo que estaba un poco feo, faltar el desayuno o la comida. Y bueno, es que son esas fotos del fin de semana. Y yo estas fotos es lo que hemos dicho. Claro, pero estas forman parte de esas fotos que no habías visto hasta que ya estás de vuelta en Murcia. Claro, exactamente. Yo estas fotos no las había visto, se me habían olvidado. O sea, había muchas que no recordaba, pero esta, por ejemplo, fue una de las que dije, wow, he hecho yo esta foto. Y sí, claro. Y bueno, pues ya me quedé súper enamorada del analógico y de todo el proceso que lleva, ¿no? El guardar ahí esas imágenes. Y no sé, también fue muy especial porque era una despedida al final. Y bueno, lo recopilé así en una serie de fotos por darle las gracias, ¿no? En cierta parte, porque la madre Isona me ayudó muchísimo a saber qué estudiar o para dónde tirar. Y no sé, a día de hoy todavía mantengo en contacto con ellos. De hecho, me habló hace 2 días justo, casualidad. Y nada, es eso. Si es que, no sé, me llevo muy bien con ellos, son puro amor. Y bueno, Adela para mí era mi amor. O sea, yo cuando me fui me decía, ¿por qué te vas si tú eres mi familia? Y yo, me estás partiendo el corazón, niña. Por favor. Sí, no sé, se acuerdan muchísimo de mí, yo también me acuerdo mucho de ellos y bueno, pues deseando volver a verlos, la verdad. Uno de los encargos que te hicieron en la escuela fue esta serie a la que llama Future Non-Workers, que creo que empezó como un trabajo más cercano como a la moda o a la fotografía de estudio, pero a la que le quieres dar como también un carácter de reflexión. Sí, en un primer momento iban a ser fotos de la moda laboral, el agricultor, el gasolinero, tal, sus ropas, ¿no? Y queríamos hacer como una crítica al hecho de que los jóvenes de hoy en día no soñamos con estos tipos de trabajo, ¿no? Y son trabajos, yo los quise llamar como trabajos populares y trabajos que son un poco precarios, ya que con el proceso de robotización al que estamos sometidos en este siglo, pues seguramente nunca llegaremos a trabajar de esto. Y no sé, la hice con una cámara de medio formato, en digital, y quería las fotos muy neutras, no quería que el personaje apenas tuviera sonrisa o algo, quería que estuviera así como en un momento del limbo de decir, no voy a tener futuro, ¿qué voy a hacer? Y este tipo de trabajos que nos mandaban en la escuela al final eran como trabajos que los haces y luego en un futuro, si quieres volver a retomarlo, puedes, porque esto tampoco es un proyecto cerrado.
sino que fue como la idea de, bueno, pues he empezado aquí y ahora quiero seguir con otra cosa. No me gustaría, por ejemplo, llevármelo a la realidad, que no sea todo tan futurista, tan reflexionado y básicamente eso. En este proyecto sí que, digamos, Y, se parece un poco más o empiezan ya a aparecer cosas que, digamos, sí que están mucho más presentes en el proyecto del que luego hablaremos más extensamente y parte de una circunstancia personal. Cuéntanos qué es I. I es... Uy, me he pasado, lo siento. I es Yayo y yo. Y bueno, en ese momento estaba en una etapa un poco extraña, en la que apenas salía con mis amigos, lo único que hacía era bajar al pueblo, ver a mi madre, estar con mi familia, ir a Murcia, estar en la escuela y salir a hacer fotos. O sea, la fotografía en ese momento yo creo que para mí fue como una terapia, porque buscaba solo tener la cámara cargada, un carrete y salir a la calle a hacer fotos e intentar despejar la cabeza, largos paseos con bicicleta, andando. Me iba a las periferias de Murcia, a las periferias de mi pueblo, de San Cayetano, y no sé, siempre llevaba mi cámara en mano y bueno. Y durante ese momento en el que salía mucho a hacer fotos y tal, ocurrió que falleció mi yayo y era la primera vez que yo experimentaba la muerte de una persona cercana. Y pues sí, fue un golpe bastante duro, pero como que en el mismo momento en el que estábamos de luto, toda la familia, yo sentía que la cámara no la podía soltar. O sea, yo no salí de la casa sin la cámara, iba todo el fin de semana, estuvo conmigo en el chaquetón, y me pasó que estando en un momento muy apurado, muy de decir cómo te vas a poner a hacer ahora una foto, lo necesitaba. Era como tengo que salir, coger ese aire, intentar no pensar, pero digo intentar no pensar, pero en realidad no es eso, sigues pensando, pero hay otras cosas. Y este trabajo fue también para la escuela, fue como tenemos que hacer una editorial y yo recopilé fotos, pues todas las fotos que hice en esa época, el día de la muerte de mi yayo, y quise hacerlo básicamente como si fuera una especie de ciclo, ¿no? De llegas a un sitio en el que la naturaleza está bien, pero te vas a otro en el que ya empieza a decaer un poco más, ves que ya está perdido, pero luego vuelves otra vez. Que también es una manera, que creo que es una cosa que es recurrente en tu trabajo, de a través de enseñarnos algo que está en la realidad exterior, también aludes a las cosas que te pasan a ti por dentro. Creo que también es una cosa para la que sirve mucho la fotografía. Sí, exactamente, sí. Es justo este momento, yo estaba dentro del tanatorio y dije, me tengo que ir, voy a darme un paseo, a que me dé el aire y tal, y iba con la cámara y yo sabía que iba a hacer fotos. Yo no le iba a decir a la gente, oye, me voy a hacer fotos, ¿vale? No, evidentemente no. Y no sé, esta última foto es como vas a coger ese aire que necesitas, pero sabes que el aire al final está encasillado, ¿no? Pues pasamos de nuevo al otro lado de la mesa. Y realmente es un trabajo que tiene en cierto modo relación con el de Fina, porque el primer trabajo que vamos a ver de María Consuelo se llama El cuarto de abuela, y de hecho, si no me equivoco, fue el que presentaste a la primera edición de Panorama. Sí, exactamente. Este trabajo viene a hablar de mi abuela, que en un momento en el que ella estaba muy, muy mal, o sea, yo vi como prácticamente la muerte se avecinaba y realmente no ocurrió eso. O sea, al final mi abuela ahora mismo está genial, pero fueron unos días que necesitaba 24 horas que una persona estuviese con ella.
Fue muy duro, la verdad, hacer las fotografías porque yo la veía también muy mal, pero en ese momento la fotografía lo que hacía era ayudarme a vivir ese momento de otra forma, no sufrirlo tanto y simplemente pues dejar huella de todo eso en mi memoria, como hago siempre con las fotografías, la verdad. Incluí también por primera vez texto en las imágenes, con una frase que ella misma dijo en esos días: somos una familia corta pero unida. Eso lo dijo y le dije que lo escribiese y lo plasmé aquí en la fotografía. Algunas de ellas, pues como en esta, hago fotografías de su casa. Al final también había momentos como un poco devastados, como esa luz que no tiene bombilla o cosas que venían a significar un poco lo que yo estaba viendo en ese momento. Hay imágenes también pues son más grotescas, a lo mejor ella comiendo, ella hablándome, sabiendo que le hacía fotos, pero mirándome como diciendo, no sé bien lo que estaba haciendo. Pero bueno, al final era un momento que pasé con ella, con momentos más agradables, otros menos. También se refleja eso en la fotografía, como esta realmente está graciosa, ella está sonriente y se está acostando. Pero luego hay otros también más crudos, como por ejemplo este momento junto a mi hermano, mi abuela tumbada en la cama y todo muy contrastado. Otro ejemplo más de eso fue esta fotografía que también duele mucho verla, a mí me duele muchísimo. Pero por suerte ella hoy día está genial y simplemente fue como ese recuerdo, ese paso amargo que yo viví, porque realmente yo lo que estaba viendo ahí era llegar lo que nadie quiere. Y pues esos días pues fui fotografiando sitios de su casa, fotografías de su hijo, de su marido, las típicas cosas de abuela, como esa mesa, con ese mantel, todas esas cosas. Y luego fotografías como esta que son también muy simbólicas. Ella ya no vive en su casa y esta foto pues retrataba un poco ese momento de irse, pero a la misma vez, viendo el proyecto como en ese momento yo lo veía, pues podía simbolizar otras cosas. Y de eso trata este proyecto. Realmente tampoco es una serie de imágenes. No es verdad que no quiero hablar de proyectos, pues es una serie de imágenes. Tampoco sé si haré con esto algo más, pero hay que darnos, la verdad. Aunque creo que tampoco hay que hacer un gran énfasis en las herramientas que se utilizan para conseguir las imágenes. Sí que me llama la atención y creo que es interesante comentarlo, que tú en casi todo tu trabajo lo haces con un teléfono móvil. Sí. A la que luego se retoca para que precisamente no se parezca en nada a la imagen de un móvil. Sí, o sea, puede parecer curioso porque lo que utilizo es un móvil y refleja un poco los resultados de una cámara analógica. Nunca utilizo una cámara analógica, es algo que quiero hacer, pero aún no lo he hecho. Fina me enseñará. Yo te la vendo. Pero no, lo que hago realmente, pues sí, todo con el móvil, voy editando con aplicaciones de todo tipo, hasta conseguir esos resultados. Me gustan y también muchas veces, como mis fotografías son un poco trágicas, hay otras que no tanto, pero la mayoría sí, conectan súper bien con lo que quiero expresar con ellas. Así que... Esto tampoco es exactamente un proyecto, sino que digamos es una recopilación de fotos de un tema recurrente en tus imágenes, que son las imágenes de tu familia. Sí. Siempre he pensado que al final los fotógrafos las fotografías las solemos hacer de la gente más cercana. En mi caso es pues mi familia y mis amigos. Y con mi familia, pues este año precisamente sí que estuve haciéndole fotos. A ellos ya están súper acostumbrados y ahora lo veréis en las imágenes que pasan totalmente de mí. Y todas tienen este filtro también del que hablamos, así un poco envejecido, tristón. Realmente no quiero que estas fotografías sean tristes, pero me sale editarlas de esta forma y los resultados me encantan porque convergen todas las imágenes entre sí. Me gustan. Algunas son más cotidianas, escenas normales, o estas junto a otras que a continuación veréis, son también mucho más abstractas, más simbólicas. Es una mezcla de todo, la verdad. Pero bueno, sobre todo me encanta hacerles fotos porque con ellos también practico muchísimo, ellos no se quejan, ellos pues ya pasan totalmente y la verdad que es algo que me gusta mucho. Sí, esa imagen realmente pues mi hermano no es así, quien lo conozca lo sabe, pero era un disfraz y me hizo mucha gracia. O sea, son escenas cotidianas que todo el mundo vivimos en casa y que a mí me llama muchísimo la atención la cotidianidad de la vida, me encanta. Más cotidiano que esto, pues nada.
ahí no, mi padre ahí está despertándose, ¿eh? No está haciendo nada más. Pero siempre buscando como una cierta atmósfera Sí, sí. y mucho, en realidad, por mucho que el dispositivo sea un móvil, también con mucho cuidado por la luz y por el ambiente. Sí. Sí, luego eso, en la propia fotografía de CES, con la misma aplicación también me proporciona muchos tipos de contraste o lo que sea, pero si no los tengo, los busco. O sea, al final... Y bueno, esta foto, por supuesto, tenía que incluirla, aunque no fuese el blanco y negro al que vienen acostumbrando las otras imágenes, pero puesto mucha gente que quizás lo tengáis, que es las persianas no, el toldo de casa. Pues yo siempre he tenido este toldo, ahora mismo se ha cambiado porque ya estaba rotísimo, pero es algo era tan importante en mi casa, o sea, tan característico, que tuve que recurrir a él y hacer fotografía y que se quedase bajo este registro de la familia. En realidad, pues siguiendo en un registro parecido, en tus imágenes hay como mucho interés por las personas. Y no solo y me comentabas el otro día que en este grupo de imágenes también hay algunas que no necesariamente por primera vez para ti son de personas que no necesariamente conocidas para ti. Sí. Pues en esta serie de retratos, algunos de ellos, pues como ha dicho Gustavo, son fotografías, pues siguen siendo de mi familia, amigos, pero por ejemplo en este caso y en algunos otros fue por primera vez cuando pedí que a una persona que apenas conocía echarle una fotografía. Y para mí fue un momento súper chulo y a la misma vez que siempre he querido hacer y siempre tenía esa barrera delante de cómo lo hago, qué vergüenza, no van a entender para qué quiero echarle una fotografía. Pero me sorprendió muchísimo porque es que les encantó que se la hiciera, o sea, me pedían hasta más, venga, y de esta forma y de la otra. Y bueno, precisamente se hicieron en el bar de mis padres, que esta gente pues siempre va a mi bar, que ahora, vamos, me llevo súper bien con ellos, pero también pues guarda su significado que sea en un sitio también muy familiar, también eso me ayudó, claro. Y pues curiosidades, son gente que es súper simpática, pero guarda muchas peculiaridades y me encantan, son súper majos y vamos, por ello le haría fotos todos los días. Luego otras pues sí, este es mi hermano, fotografías pues de eso, de retratos, algunas sí que me han servido para utilizarlas en trabajos de clase, otras no, otras las he hecho por gusto, pero quise recopilarlas porque desde siempre hacerle fotos a la gente me encanta, o sea, es lo que más me gusta. Últimamente sí que estoy yendo un poco por los paisajes, pero aún así es que donde se ponga una persona delante de la cámara, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Esta es otra de las personas que tampoco conocía también cuando le hice la foto, Katy, pero ella encantada. Y otras que son retratos, pero sí que son súper simbólicos y también me gusta eso, hacer eso en las fotografías. Aquí hay en realidad no es que, porque me comentó María Consuelo que ella en realidad todavía no tiene una página web y que en realidad su trabajo puede verse básicamente en Instagram. Y aquí hay algunos pantallazos en los que curiosamente en las últimas imágenes predomina más el color. Sí, efectivamente. Eso le comenté a Gustavo, que yo siempre he sido muy blanco y negro y todo blanco y negro sobre todo. Pero no sé por qué, casi sin ninguna explicación, últimamente el color es lo que más está influyendo en mi fotografía. Y algo que me gusta, por primera vez estoy saliendo de mi zona de confort con el blanco y negro. Y nada, era eso. Las fotografías que realmente publico pues no son series o proyectos, simplemente son fotografías individuales, pero este es el único sitio actualmente donde se podrían ver o conocer un poco el trabajo. De hecho, quería aprovechar que están aquí las imágenes de María Consuelo en Instagram para preguntaros a las dos cuál es vuestra relación con Instagram, si os parece que es una herramienta útil, que sé que tenéis sentimientos un poco contradictorios al respecto y quería que nos hablaréis un poco de eso. ¿Tú primero? Pues, o sea, mi Instagram me gusta, pero creo que, bueno, y es más, es que todo lo subo ahí, pero sí que siento que sí le resta seriedad al trabajo de uno mismo, porque al final es un sitio donde no paras de ver imágenes, se te olvidan todas, se te puede olvidar hasta el nombre de la cuenta que te ha gustado y nunca más la vas a volver a encontrar. Se está como tan saturado que le resta esa importancia que realmente la persona que sube la foto
pues considera que tiene. Sí, básicamente es lo mismo que dice María Consuelo, es así. Yo, o sea, personalmente, bueno, lo que siempre nos han dicho en la escuela es que el gran fotógrafo no tiene Instagram, no le hace falta Instagram, ¿no? Y ahora mismo, en el momento en el que vivimos, en el que vemos imágenes 24 horas, ya sea en el feed, ya sea en la historia y tal, al final como que le quitan importancia a tu trabajo, ¿no? Vas a ser otra foto igual que todas las demás, ¿no? Y también con el tema de los seguidores, de los likes y todo eso, yo no busco, subo el contenido que a mí me apetece, como me apetece, sin preocuparme y ya está, pero creo que tampoco es una de las mejores, o sea, una buena herramienta para darte a conocer, para que vean un poco tu trabajo, pero no es una herramienta como para subir tus mejores obras, ¿no? Exacto. Y dicho esto, estos son sus cuentas de Instagram. Por favor. Están ustedes totalmente autorizados a sacar su móvil y apuntarse y seguirlas, porque, dicho lo cual, es muy recomendable seguirlas, porque tampoco están subiendo cosas todos los días, ni volviéndonos locos con stories, ni nada de eso. Hay que romper también una lanza a favor de los millennials. Exacto, pues no somos tan malos. Efectivamente. Vale. Pues este es el momento en el que vamos a pasar a hablar con un poquito más de extensión del proyecto que presentaron a la convocatoria de Panorama y por el que fueron seleccionadas. Y vamos, por supuesto, a empezar con Fina, con un proyecto que ha tenido varios nombres y que ha estado un proyecto que ha mutado y que de hecho todavía no ha adquirido, me parece, su forma final, y que provisionalmente se llama ahora mismo Pueblo. Sí. Es un proyecto complejo e interesante, pero yo creo que es mejor que Fina nos cuente de qué va y para que sigamos conversando. Vale. Pueblo es el proyecto final del grado superior y bueno, es un proyecto que pertenece al género del territorio. Este género se conoce como la interacción del ser humano con el paisaje y en este caso con el paisaje al que yo pertenezco. El pueblo que fotografío es... Tranquilo, no pasa nada. San Cayetano, es el pueblo de mi madre y bueno, es un pueblo bastante pequeñito. Si te metes en Wikipedia no está actualizado el censo de la población desde 2009 o algo así. Total, que pone que hay menos de 1000 habitantes, pero mi madre me dice que hay más. Y bueno, en un primer momento yo quería documentarlo, pero documentarlo bien, con una historia que la respaldase, con gente que de verdad me diera su apoyo y tal. Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que no había historia sobre el pueblo, que fui a los archivos de San Javier y de Torre Pacheco y no había información del pueblo. Y entonces dije, bueno, pues igual no es la mejor manera, ¿no?, intentar abarcarlo como lo estaba haciendo. Pues estaba trabajando con cámara de placas, un negativo de 9 por 12 centímetros, en blanco y negro, estaba revelando yo y era un proceso un poco lento para el momento. Y entonces decidí parar. Terminó justo la escuela y dije, vale, paro, porque ya estaba empezando a conocer más el pueblo, más la historia del origen familiar, de por qué mis abuelos se fueron allí, mi madre, la unión que tengo ahora. Y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que estaba teniendo sentimientos confrontados, ¿no? El sentimiento de tanta tranquilidad me agobia. Que no pase nada, no me agobia, pero es como yo no puedo hacer nada por esto, pero realmente tampoco pasa nada, ¿no? El pueblo, el estado natural del pueblo es abandono, y esto a mi madre le duele, pero es así. Y bueno, todo esto comenzó porque cuando yo estaba en Alemania y tal me preguntaba
si he conocido la historia de Berlín, tal, ¿por qué no voy a conocer la de San Cayetano? ¿Por qué no voy a conocer mi territorio? Y entonces empecé a quedarme aquí, a hacer fotos o exclusivamente por el pueblo, un año entero como una loca. Tenía subidas, tenía bajones de quiero seguir, no quiero seguir, esto no está funcionando, ¿qué está pasando? Y estas imágenes, que son a color en 35 milímetros, las hice durante todo el proyecto, y eran las fotos con las que yo me sentía más a gusto y más satisfecha. Y estas fotografías, pues bueno, son acerca de las reflexiones de si el pueblo ahora mismo está así, pues qué va a pasar en un futuro, el tema de la juventud, que está totalmente anulada, ¿no? Cuando empecé el proyecto hice 3 entrevistas a 3 mujeres, a las personas que mayor tiempo vivían en el pueblo, y una de ellas, Nicolasa, me dijo que la juventud estaba anulada, ¿no? Que apenas se veían niños por la calle, que enseguida los jóvenes salíamos, o no íbamos a la ciudad o no íbamos al extranjero, como que no queríamos ser parte del pueblo. Pero en el fondo es lo que te queda. Eres de pueblo y nadie te lo va a poder quitar. Y yo orgullosa de ser sancayetanera, claro. Y hay otra parte que ha sido la de las primeras fotografías, que eran en digital con flash, y era la parte nueva del pueblo, que es Taray. Y Taray es una empresa constructora que entró en quiebra hará 2 años o algo así. Y bueno, siendo la parte nueva del pueblo, ver que ya está teniendo sus inicios en el deterioro y que nadie va a hacer nada por ello, pues ¿qué haces? No haces nada. Y es lo que pasa. Claro, a mí lo que me parece interesante de este proyecto es que como que la intención inicial, como que conviven muchas cosas en él. Primero, una intención como de dignificar y de poner en el mapa a tu territorio, como de hacerlo visible, como diciendo no hay testimonios gráficos de este lugar, no existe información. Pues yo, que soy de ahí, que entiendo más o menos cómo lo que funciona, lo que pasa ahí, pues voy a hacer, pero a la vez no solo estás hablando de este pueblo, sino que estás hablando de muchos pueblos españoles que se encuentran en una situación parecida, lugares que quizá alguna vez fueron prósperos y ahora no lo son, o que realmente nunca han sido, siempre han sido esa especie de no lugares perdidos por la geografía española. Y creo que también convive un proceso de búsqueda fotográfica, de intentar dominar y utilizar diferentes herramientas, cámara de placas, cámara digital, cámara analógica de 35 milímetros, como un juego entre el pasado, el presente, el posible futuro. Era un mix de un montón de cosas que a día de hoy, si tú las ves juntas, puede ser que no tenga sentido ninguno, y es que es así, porque tú ves un proyecto y lo ves con una técnica igual todo el rato, pero aquí entre las idas y venidas de qué hago, qué no hago, qué tal, qué no, qué, iba teniendo ideas. En plan, pues vamos a disparar en digital, vamos a disparar al principio en cámara de placas, y sí que es verdad que es totalmente como un aprender a usar diversas máquinas, diversos formatos, para qué lo quiero. Yo disparaba en cámara de placas porque mi intención era dejar registros sobre el pueblo. Me iba a las rotondas, a la entrada, a la salida, lo que para mí era el punto neurálgico del pueblo, ¿no? Para decir, vale, esto está así ahora, vamos a poner la fecha tal cual y llevarlo al archivo regional y que tengan información de este pueblo. Y también lo que has dicho antes, de que conforme iba avanzando el proyecto, yo ya no lo veía como un pueblo como San Cayetano. Yo ya lo veía como un pueblo como puede ser también San Javier, los pueblos del Mar Menor que están así. Y no sé, a mí personalmente me da mucha pena porque en este caso San Cayetano, la iglesia es del siglo XVI. ¿Qué ha pasado del siglo XVI hasta ahora? No se sabe. Pero así está, ¿no? Y así. En realidad, como hablamos el otro día, al ver este trabajo me acordaba de una cita de un fotógrafo que
que me gusta mucho, que es Robert Adams, que aparte de hacer fotos escribe muy bien y que hace fotografía de paisaje, y que él decía que en la fotografía de paisaje, en la mejor fotografía de paisaje, siempre conviven tres cosas, que son geografía, autobiografía y metáfora. Y yo creo que en realidad eso no solo se aplica a la fotografía de paisaje, sino que se puede aplicar a cualquier tipo de fotografía. Pero yo creo que se aplica mucho a estas imágenes, porque son geografía en el sentido de que también tienen un elemento descriptivo de este pueblo es así y si vas verás esto, más o menos. También es una autobiografía porque no es una extraña que fotografía el pueblo, sino que una persona que conoce y que ha vivido ahí. Y también son metáforas porque también hablan mucho, mostrándonos ese paisaje exterior del pueblo, también nos hablan mucho de tu paisaje interior o de los procesos que pasan en este tipo de lugares. Tampoco sin ofrecer tampoco una solución, porque no creo que ese sea el papel del fotógrafo. Claro, evidentemente no, yo ya dije que no puedo aquí hacer magia, o sea, imposible. Pero sí que es verdad que uy, se me ha ido. ¿Qué estaba? ¿San Cayetano? ¿Te acuerdas? No, del futuro, sobre qué puede aportar un fotógrafo a un lugar. Si no pasamos a otra cosa. Nada. Y bueno, lo de estas últimas imágenes, no, la anterior, no, mentira, la anterior. Esa, o sea, yo ya di por cerrado el hecho de hacer más fotos en San Cayetano, porque ya me estaba volviendo un poco loca. O sea, era como que voy a buscar de aquí, y estas fotos las revelé hace 4 meses o algo así, y estas últimas fotos sí que eran con intención de, bueno, voy a dejarme llevar, voy a coger la cámara de placa y voy a ver qué hago. Entonces, como que al final, para mí sí que cerré el momento ese de, vale, las fotos están. ¿Y qué futuro le ves al proyecto? ¿Crees que estás buscando una forma final para él? ¿Lo vas a dejar aparcado un tiempo y vas a pensar en qué hacer? ¿Qué te apetece hacer con él? Pues ahora mismo creo que lo mejor sería dejarlo apartado por un tiempo y reposarlo, porque es eso, han sido muchas técnicas fotográficas, quería decir muchísimas cosas, siempre tenía ideas nuevas, no sé, quise abarcar mucho y me di cuenta de que tampoco iba a ser el proyecto de mi vida. Y ahora mismo, pues la verdad que hice la maqueta para la escuela de arte y lo dejé allí porque tampoco era el primer proyecto que hacía, y el proyecto pues muchas veces tiene semanas en las que estás súper eufórico, en las que ves que las cosas funcionan muy bien, pero luego hay otra semana en la que tú dices no avanzo, no tal, y de momento se va a quedar un poquito... ¿Qué cosas has aprendido en este proyecto que podrías aplicar a futuros proyectos? Que solo hay que usar una técnica fotográfica. ¿Seguro? No, es broma, porque también, es que aquí no lo he metido, pero también tenía archivo familiar, que yo me acuerdo cuando vine a hacer el visionado, que tú viendo tantas fotos en la mesa decías, o sea, yo te veía la cara y pensaba, me quiere decir loca, me quiere... Sí, que de hecho me dijiste, ¿qué pasa si ahora cojo y todas las fotos que tiene aquí ordenadas las emborrono, tal, no sé qué, las muevo? Y yo dije, ya, haz lo que quieras. Aprendí mucho de ese visionado, la verdad. Eso sí es verdad. Porque al principio era primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo y luego no, o sea, es un paseo por el pueblo de, al fin y al cabo, una extranjera casi, porque estoy entre la ciudad y el pueblo y eso. ¿Han visto personas del pueblo el trabajo? No, pero saben que lo he hecho. Y me han preguntado, en plan, oye, tú estás haciendo un trabajo del pueblo, ¿no? Y yo, sí. ¿Y de qué va? Y yo, justo lo hablaba con uno de los colegas de allí del pueblo, y él también es un chico joven y ha estado viviendo aquí en Murcia y tal, pero él llegaba los jueves y se iba al pueblo. Y es de pueblo.
Entonces yo ya ahí dije, claro, aquí también están los estilos de vida. Quién quiere vivir más tranquilo, quién quiere vivir en la ciudad, quién, no sé, es diferente. Pero vamos, del pueblo que lo haya visto, mi madre, mi hermano y alguien es de San Cayetano, no. ¿Y crees que ese componente como de, en cierto modo, de crítica o de desánimo respecto a las perspectivas del pueblo, ¿tú crees que una persona que no tenga una información previa ve las imágenes y se queda con eso? ¿O crees que puede haber alguien que diga, uy, qué lugar más idílico, me mudaría mañana? Pues puede ser. Puede ser que le dé gusto ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad que no estoy muy segura. A mí lo he aprendido y me encanta estar en el pueblo, pero un periodo de tiempo. Porque conforme va pasando el tiempo, los días allí y tal, sin hacer nada, yo que no tengo coche, que no me puedo mover, es como tengo que depender de mi madre, de mi hermano, de que me lleven, de que me traigan. Y este verano he decidido no moverme del pueblo, es decir, vale, no puedo moverme, no pasa nada, me quedo aquí. Y te crea ansiedad el hecho de estar tan tranquilo, de ¿qué hago? Salgo y siempre estás en el mismo sitio. Y bueno. O sea que nos recomiendas que visitemos San Cayetano. Sí, claro, tenemos un restaurante muy bueno, el restaurante Joaquín, el estanco de mi madre. Bien, iremos. Pues vamos a pasar al proyecto de María Consuelo, que es un registro completamente diferente, que tiene el interesante nombre de Como te quiero tan a fuego. Sí. Y que es un trabajo que, partiendo de, como digamos, de recursos estéticos que ya habías utilizado en anteriores proyectos o series, lo decides aplicarlos para hablar de una historia muy personal. Sí. ¿Qué es Como te quiero tan a fuego? Pues Como te quiero tan a fuego realmente es un relato visual que he llevado a un formato físico, que por cierto aquí lo tenéis para ahora después, quien quiera verlo. Y en él se pueden ver una serie de retratos, autorretratos, imágenes de paisaje o una cierta documentación que ahora veréis. Y todo ello lo que construye al final es una autorrepresentación de mí misma durante un proceso muy dolorido de mi vida que se contextualiza en la ruptura de una relación amorosa. Todo ello, pues lo que quise hacer no fue contar la historia, sino reflejar todos los sentimientos y las emociones malas que venían en mí tras todo esto. El proyecto, bueno, como digo, tiene, por un lado, realmente yo lo enfoqué de una forma y fue a partir de dos ideas. Una de ellas era la muerte y otra era lo desconocido y lo oscuro. La muerte se va a ver viendo en representaciones mías de autorretrato y lo desconocido y lo oscuro a través de una figura desconocida, como bien dice la idea, sin rostro, en poses más desafiantes y que refleja todo ese mundo. Hay cierta escritura, como bien dices, que utilicé en anteriores trabajos, como el de la abuela. Y, a ver, hay que decir que luego los interesados de verdad deben ver la maqueta, porque este es un proyecto que pierde mucho proyectado. Exacto. Pero sobre todo porque el tema de cómo está hecha la maqueta, su material y tal, digamos que añade mucho a la lectura del proyecto. Exacto. Pero bueno, vamos a enseñar lo que podamos y luego Exacto, se ve más. algunas fotografías de dentro. Bueno, esta es una imagen del libro en sí. Es un formato muy pequeño, ahora lo podréis ver inferior a unas 5. Y bueno, la documentación de la que hablo, que está presente en el libro, tiene dos vertientes. Por un lado, una documentación en base a pesquisas policiales que yo he diseñado, y otra, como por ejemplo en esta imagen, que viene a recordar a recursos o material de un carácter de juventud, con notas, textos, poemas, cartas, dibujitos de corazones o imágenes que recuerdan a las de una pareja. Todas estas imágenes que pasan de esta parte tan documental a las más emotivas, pues son estas de naturaleza, por ejemplo, como pueden verse en esta imagen,
que expresan un poco la brusquedad, el dolor, el llanto, y precisamente en estas dos imágenes el papel está dado la vuelta, o sea, la fotografía cuando la imprimí en la impresora, a la hoja le di la vuelta y de esa forma pues la transparencia que aportaba el papel creí que era conveniente porque remitía lo que era el interior emocional de mí mismo. Este es otro ejemplo de estas pesquisas policiales que algunas de ellas venían como en una fotografía que intenté simular con eso las fotografías de un asesinato, lo que podemos encontrar en películas o series, en las que el cuerpo pues, es fotografiado con un contraste muy duro, en blanco y negro, con flash y planos muy cerrados. Incluso en las 4, que son precisamente 4 fotografías que aparecen así, hay escrito una fecha que parece que las datas y aún supera más todo el rollo policíaco, ¿no? Que un poco fotografía forense. Exactamente, fotografía forense. El fuego también, un elemento clave por el título. Estas son otras fotografías de estas pesquisas. Claro, es que esto a lo mejor es difícil de imaginar, pero esto es una doble página, sí, y en realidad exacto. Esa foto es una foto que no está impresa dentro de la página, sino que es una foto que se puede pasar, que es como una mini página dentro de la página. Sí, de alguna forma con todo el material policíaco no quería que se juntase tanto con las fotografías más emotivas y entonces pues recursos que utilicé fue hacer estas fotografías que podrías pasarle y que eran de un tamaño inferior o incluso en algunas tienen un material distinto al papel japonés que es el que he utilizado. Estas son estas fichas policíacas que quise realizar para darle una connotación aún más fuerte, en las que viene escrita algunas pistas de lo que puede ver el espectador tras esa lectura. Y que realmente no, como me decía, no llego a contar lo que ocurre. O sea, siempre hay como un misterio en el libro en el que puedes intuirlo. La gente que conoce la historia sabe de qué va, pero que el lector que no sabe nada de ello, la impresión que le da, a mi parecer, es un suceso, algo malo que ha transcurrido, un asesinato quizás, pero la verdad que lo que no quiero que se crea que es un asesinato real para nada. O sea, eso fue como una forma irónica de tratar lo que fue el proceso tan duro que pasé, como una muerte en la que yo misma me sentí morir, o ese proceso de duelo. Algunas de las fotografías de autorretrato son muy desgarradoras, con mucha agitación, muy bruscas, que viene a representar como ese nudo de dolor que tenemos dentro cuando nos ocurre algo tan malo. Cualquier experiencia dolorosa, no tiene por qué ser ni una experiencia amorosa ni nada. Y luego hay algunas en las que he querido dar como otro toque irónico, haciendo que esta, por ejemplo, es la imagen de texto, va la primera y al pasarla te encontrarías con esta flor desenfocada. Y en el texto habla al final de que algunas veces lo veo tan claro, son textos que escribí, y resulta que no, que esa flor te está indicando que al final las cosas no eran tan claras. Este es otro ejemplo también en el que a partir de esos textos con tantas preguntas, con tantas anotaciones que taché, al pasar la página te sale el error 404 Pegnaphone. O sea, ironías que, bueno, para rebajar un poco el toque tan dramático del libro. Y esta, pues otra más. Las veladuras rojas que aparecen en la fotografía, al principio, pues claro, yo pensaba, pues ¿qué remiten? Pues remiten a la sangre, a la pasión, al amor que es inerte, pero sobre todo remiten al fuego. Y haciendo referencia también al propio título, que el fuego te mata, te destruye, te quema, todo eso. Y más de paisajes que vienen a recordar los mismos sentimientos, algo que te envuelve, que te encuentras en la oscuridad, que no puedes salir, estás bajo todo esa naturaleza casi muerta, marchitada. Y otros recursos más de este carácter juvenil. Corazones rotos, una carta con un corazón roto, totalmente. Mapas que también hacen ver un poco esa idea de lo policial. O sea, te recuerdan un poco, y ¿qué estará diciendo con esto? ¿No? A ver si hay alguna seña, a ver si hay tal. La fotografía también. Y luego, en un principio, el problema que yo tenía con el libro es que
no sabía si la gente lo iba a entender como yo quería, o si solo iban a ver algo súper desgraciado, un asesinato total. Entonces, pues en un principio, a modo de introducción, añadí una serie de 7 páginas en las que la misma fotografía iba perdiendo la intensidad hasta que terminaba por desaparecer. Fue a modo de introducción, no hay nada más claro que esa introducción, o sea, eso ya te habla de lo que está sucediendo, pero también lo creí conveniente y me parecía que también el humor que se ve en las fotos, súper agradable y tal, iba a contrastar muchísimo con lo que había dentro del libro. Y me resultó también interesante eso, ponerlo como a modo explicativo casi. Luego también lo que me ocurrió fue que como las impresiones de la fotografía las hice con una impresora casera, pues había muchas veces que había muchísimas erratas y muchas pruebas. Pero muchas de ellas las utilicé porque me parecían geniales, o sea, súper convenientes con lo que quería decir. Había exceso de tinta en algunas, manchas, roturas en las páginas, cadencia de tinta, había pliegues en las páginas, o sea, la página pues no se ponía bien y al final me salía aplastada con desastres que eran preciosos, la verdad. Y lo incluí. Otro ejemplo más de las pesquisas. A mí una de las cosas que más me llama la atención de este proyecto, que me parece que como que están muy equilibrados todo el tipo de elementos, del tipo de angustia adolescente y a la vez crimen pasional y a la vez como evidencias. Una de las cosas que más me llama la atención es cómo tú a la vez consigues ser un artista que toma decisiones sobre su trabajo y a la vez eres la persona que está sufriendo, se supone, por esa situación. Sí. No sé si realmente esas dos cosas llegaron a convivir o fue cuando ya pasó un poco, digamos, el dolor inicial, cuando pudiste empezar a tomar decisiones sobre el proyecto. Pues el problema fue que no pasó el tiempo suficiente, por supuesto, porque yo este trabajo para el trabajo de fin de grado de la carrera. Entonces, claro, pasó el verano, no lo presentaba, tal, y tuve que tomar la decisión de, venga, ponte ya a empezar con el trabajo. Entonces, claro, era, por supuesto, el tema que me rondaba la cabeza. Y dije, venga, tienes que tomar la decisión, trabaja sobre esto sabiendo que va a pasar meses fatal, o bueno, te inventas otra cosa. Pues nada, me arriesgué sabiendo que no iba a ser una etapa muy buena y efectivamente habían días que estaba fatal, que necesitaba parar con el trabajo, que yo me encontraba bien, pero el hecho de ponerme ya era otra historia. E incluso fotografías, sobre todo autorretratos, que salgo llorando, salgo tal, pues realmente como si fuese una actriz, yo tenía que pensar en todo lo malo y a ver cómo hacía yo para llorar ahora y que saliese lo que yo quería. O sea, masoquismo a tope. Pero bueno, fue... ¿Sirvió de catarsis o fue algo que contribuyó a la curación? Contribuyó absolutamente y además que como si yo fuese mi propia psicóloga, yo me hacía incluso, escribía muchísimos textos como si fuese un diario de cómo me sentía, o esquemas de, pues esto pues no sé qué, y esto lo añado aquí, incluso juntaba todo el material que yo quería emplear en el libro con las cosas que yo quería reflejar. O sea, fue un ejercicio de simbiosis total, catártico, pero bueno, que al final estoy contenta con que acabase así algo tan... que me dolió tanto. O sea que... Luego, por ejemplo, en esta foto concreta, la única, creo, que se puede ver como un ejemplo de lo policial junto a lo más juvenil con el poema, que también remite a las flores, que todo lo quise enlazar, me costó mucho, o sea, ha sido un año entero trabajando sobre el proyecto. Pero, bueno, al final... Yo creo que es una imagen que resume bastante bien todo de un vistazo. Este es el póster esto es una película, este es el póster de la película. Además que en el libro se puede ver un poco como póster, sí. ¿Y en qué, cuál va a ser el futuro del proyecto? Bueno, aparte del futuro más inmediato, que es que mañana lo presentas en el TFG en Bellas Artes, y este está siendo un buen ensayo, espero. Sí. Pues nada, a mí me gustaría, la verdad, porque solo tengo esta copia, o sea, solo lo he hecho una vez, me ha costado muchísimo dinero llegar aquí. Entonces, en un momento sí que pensé, venga, ¿cómo hago para publicarlo, hacer alguna tirada? Pero al principio me volvía tan loca esa idea que dije, mira, voy a terminarlo y ya cuando lo termine pues veré cómo lo hago. Sé que hay concursos en los que puedes presentarlo y
quizás pues, si ganas pues puede ayudarte a que se publique. O sea que ahora mismo estoy un poco ahí, ya cuando mañana termine ya me centro sí en ver. Empieza la siguiente fase. Exactamente, exacto. Bueno, o sea que para ti en realidad esto, aunque tenga aquí se pueda proyectar y igual incluso se puede llevar a una exposición, pero para ti el formato definitivo del trabajo es el formato libro. O sea, el formato libro. Al comienzo también pensé de qué manera puedo yo también reproducir estas imágenes en algo que me guste, que sea coherente. Sí que es verdad que podría ser que en alguna forma, una forma expositiva que remita a la... No sé, tiene que ser algo muy, muy pensado porque no pueden ser solo imágenes expuestas tal cual, es que tengo que envolverlo, o sea, tengo que envolver al espectador de alguna forma. A lo mejor más una instalación, más que una exposición. Sí, exacto, más exacto, entre media y de todo. Algo que se podría hacer, la verdad. Estaremos atentos. Exacto. Pues siempre, llegado a este punto, siempre le preguntamos a nuestros invitados qué esperan del futuro, que nos enseñen cosas del futuro. En realidad, María Consuelo ya nos ha contado un poco su futuro más inmediato y que realmente le gustaría hacer posible que eso se llegara a ser una publicación. Pero Fina, aparte de seguir dándole vueltas al proyecto de Pueblo... Bueno, no creo que siga. Es pausa. Bueno, aunque esté ahí en el fondo de la mente. Sí. Sí que ya está metida en una cosa que nos quiere contar. Y es esto. Analógicamente. ¿Qué es Analógicamente? Analógicamente somos 3 colegas que nos gusta tanto la fotografía analógica que hemos dicho vamos a juntarnos y vamos a hacer foto en analógico, vamos a hacer que la gente en Murcia empiece a hacer foto en analógico, bueno, que empiece, hay gente que ya hace foto en analógico, pero no sé, que vuelva otra vez la esencia de tener un carrete, de dispararlo, tal, y bueno, somos Jesús Campos, Arantzazu Sánchez y yo. Y bueno, pues queremos hacer sesiones de fotos en analógico para empresas, moda, en fin, lo que se ponga por delante. Y también pues vender material, carretes, cámaras, dar servicio de revelado en blanco y negro y a color, no sé, que esté al alcance de toda la gente, básicamente, el mundo analógico. O sea, que el futuro es analógico. Sí. Muy bien, pues antes de pasar a las preguntas, que seguro que tenéis un montón y que estarán seguro encantadas de responderlas, recordaos que la semana que viene hay una nueva sesión del ciclo Full Frame, que si no me equivoco es el jueves, y que viene la fotógrafa zaragozana Vicky Méndez, que conversará con el compañero de Underfoto Vincent Sáez en una conversación que creo que va a ser muy interesante. Y la segunda Panorama 2 termina el mes que viene en una charla con Tatiana Bellán y Pascual Martínez y Vincent Sáez. Y si todo sale bien, con la presentación del libro que resumirá, porque va a haber un libro que resuma las 2 temporadas de Panorama, un libro muy interesante en el que habrá el trabajo, como decíamos, de 16 fotógrafos de nuestro entorno, con proyectos muy variados y muy diferentes entre sí, que va a merecer mucho la pena. Pues nada, pasamos a las preguntas. Bueno, por romper el hielo un poco, solo hacer una pregunta a las 2. Bueno, primero felicidades a las 2. Gracias. Y la pregunta tiene que ver porque me ha llamado mucho la atención en Murcia. A veces cuando se dice la fotografía no vale para nada, hay demasiadas fotografías, es el poder que sigue teniendo la fotografía, ¿no? Porque si alguien no hubiera hecho esa fotografía en el Teatro Romea al director general de emergencias, a lo mejor seguiría siendo hoy en día director general de emergencias, ¿no? Y no habría sido destituido fulminantemente porque había una fotografía que alguien con un móvil había sacado de él, según parece, durmiendo en el teatro mientras veía una obra de teatro y descansando, ¿no? Todavía creo que la fotografía vale para algo, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, Fina,
Es decir, evidentemente estás ahí, tiene unas implicaciones políticas tremendas tu trabajo, ¿no? Entonces quería saber si en el fondo seguís creyendo en que vale para algo hacer fotografía a las dos. Sí, o sea, a mí mi sueño sería hacer fotografía documental, ¿no? Tener un tema y llevarlo a cabo correctamente. Y con respecto a lo de el uso de, en plan, las imágenes, para lo que te ayudan y tal, es para conocerte a ti, para conocer la situación, para entender las cosas mejor, ¿no? Para, a lo mejor, en este caso, a mí muchas veces me sirve para mostrar en imágenes lo que yo no puedo decir con la boca, o lo que realmente todavía no logro entender del todo, pero lo fotografío. Yo opino más, igual que Fino. Realmente pues, la fotografía vale más que 1000 palabras, ¿no? Siempre se ha dicho, y en mi caso sí que la he utilizado como más para entenderme a mí misma, para llegar a una comprensión interior, y no tanto como algo más, pues, más social o más político. Pero creo que sí, yo creo que la fotografía sí que ayuda y ayudará. O sea, yo creo que sí. Hola. Bueno, esta pregunta va para María Consuelo. Puesto que tu trabajo ha sido tan introspectivo, ¿cómo valorarías el cambio o no cambio que se ha producido en ti al trabajar al proyectar algo tan importante, un hecho tan importante en el fotolibro? Ya que has dicho que ha sido o que iba a ser algo difícil, ¿cómo has acabado el proyecto emocionalmente? Pues súper bien, la verdad. Y como fotógrafa. No, es verdad, pues, o sea, como he dicho, sí que el proceso fue durísimo, pero a la misma vez yo misma sentía que era mi propia psicóloga. O sea, al final yo misma he crecido muchísimo, he aprendido hasta de reflexión. O sea, no había día que no hubiese una frase mía que yo decía que se me quedase en la cabeza. O sea, al final ha sido como un aprendizaje súper fuerte, me ha servido de mucho, y la verdad que en un futuro me gustaría seguir haciendo proyectos o series fotográficas que tratasen sobre mí, porque es que me ha ayudado de una forma tremenda. O sea, ha sido... O sea, tu respuesta, estoy súper bien y, y me ha ayudado mucho. Ok, me alegro. O sea, que la fotografía sí sirve. Sí. Bueno, pues si no hay más valientes, que sé que los va a haber en cuanto salgamos por la puerta, pero entiendo que es difícil lanzarse aquí al ruedo. Pues muchísimas gracias por venir, gracias por elegir la fotografía entre tanta oferta de cosas que hay a nuestro alrededor, y esperamos vernos en la próxima. Muchísimas gracias.